palabra de Dios dice así, desde el verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán todos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Fíjate que la segunda venida de Cristo, Dios nos hace una reflexión a nosotros como padres. Fíjate que nos dice, si la madre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Sino que la Escritura dice que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y es un llamado que Dios nos hace a los padres de familia. Durante la pandemia yo tuve a mi esposa muy grave porque ella es un tipo de sangre que es A positivo. Y posterior a la pandemia se hicieron estudios que las personas que tienen A positivo y les dio el COVID fueron las personas que más fuerte les dio el COVID. Es más, muchas de ellas murieron por el tipo de sangre que tenían. Y entonces mi esposa estuvo a punto de morir por el COVID. Y después del COVID ella quedó con una ansiedad muy acentuada, porque lo que el COVID hizo fue que a las personas las dejó, les quitó muchísimos nutrientes, elementos del organismo. Y entonces la dejó totalmente descompensada y quedó en una situación de ansiedad terrible. Durante esos 8 meses había que darle de comer en la boca, literalmente. Ella no se podía levantar de cama. Pero lo que me llamó la atención es que el enemigo se aprovecha de ese tipo de situaciones. El enemigo no te ataca cuando estás fuerte, porque él sabe que no va a poder contigo, porque tú tienes tu confianza puesta en el Señor. El enemigo te ataca cuando te ve débil. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjate, el león no caza, quien caza es la leona. Pero cuando el león caza porque ya tiene mucha hambre, él normalmente busca a 3, son 3 platillos favoritos los del león. Busca al animal que anda solo, por eso la Biblia dice, hay del solo, que cuando caiga, ¿quién lo va a levantar? Hay gente que dice, no, es que el televisor es mi pastor y nada me va a faltar, hay buenas prédicas en la tele, y se quedan en casa y andan solos, pero hay del solo, que cuando caiga, ¿quién lo va a levantar? El león caza al animal que anda solo, lo rodea y se lo come. Pero también él busca al recién nacido, al corderito, al animal pequeño.
y que se ha salido de la manada. ¿Por qué? Porque los animales pequeños no pueden correr mucho, no pueden defenderse. Por eso el recién nacido se tiene que cuidar, porque así trabaja el león. Pero el tercer platillo que él tiene es el animal que está enfermo, y por estar enfermo y va cogiendo no puede correr al mismo ritmo de la manada, y entonces el león viene y también se lo come al animal enfermo. Mi esposa estaba con un cuadro de ansiedad muy fuerte, muy marcado, 8 meses en cama. Y lo que a mí me empezó a preocupar es que un día me dice: Dani, fíjate que es que tú estás bien dormido, me dice, en la madrugada. Pero en la madrugada es cuando más me da ansiedad, como alrededor de las 2, 3 de la mañana. Porque en ese tiempo acababa de partir a la presencia del Señor otra misionera de nuestra iglesia que estaba en León, Guanajuato. Y ella me dice: fíjate que viene alguien y se sienta en la cama y me dice: Carmita, es que yo soy Vicky. Y ella me dice: pero Vicky está muerta. Ella ya partió. No, yo soy Vicky, Carmita. Y dice que me sobaban los brazos, los pies, y tenía la voz de Vicky. Pero eso la dejaba despierta y ya no podía dormir más, y la ansiedad se le iba acumulando en gran manera. Entonces, cuando me platicó eso, yo empecé a buscar el rostro del Señor, a buscarlo en ayuno, en oración, en ruego. Yo dije: esto es algo espiritual realmente que está sucediendo en mi propia casa. Entonces Dios me llevó a esta palabra. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y entonces yo entendí que como padre, como sacerdote de mi propia casa, yo tenía que cumplir una misión. Y mi misión es que yo tenía que velar en la presencia del Señor para que el enemigo no viniera a minar mi casa, no viniera a dañar mi familia. Cuando falta el liderazgo espiritual del varón, el enemigo se aprovecha, porque falta ese liderazgo espiritual del varón. Dios ha puesto al varón como sacerdote de la casa. Yo quiero preguntarte algo. Cuando Adán y Eva, Dios los puso en el jardín, ¿a quién engañó la serpiente? A Eva, ¿verdad? Tuvo un diálogo con ella, y ella fue la que comió del fruto prohibido, y luego le dio a Adán también, ¿verdad? Le dio a comer. Ella fue la que primero pecó. Pero cuando viene Dios a pedir cuentas, ¿a quién crees que le pidió cuentas? ¿A Eva o a Adán? ¿A quién le pidió cuentas? Pero fue Eva la que falló. ¿Por qué entonces le pidió cuentas a Adán? Porque el varón es responsable delante de Dios del bienestar de la familia, del bienestar de su casa. Somos responsables. Yo ese día dije: bueno, voy a tener que hacer velada de oración. La Biblia dice que tengo que velar para que el enemigo no venga a minar mi casa. Y fue una experiencia bien fuerte la que yo viví, porque dicho y hecho, alrededor de entre 2 y 3 de la mañana, no recuerdo la hora exacta, mientras yo estoy arrodillado ahí de rodillas, velando y levantando mis manos, adorando a Dios, de repente entró un fuerte aire por la ventana de la segunda planta de mi casa. Pero esa ventana es un ventanal, es como puerta a ventana, está cerrada, está hermético, no hay manera en que pueda entrar aire. Pero los espíritus no respetan paredes, nada. Y entró, y entonces y se movieron cosas, se oyó un ruido. Y es que llegó una presencia a mi cuarto que me erizó todos los pelos. Yo dije: pobrecita mi esposa, ella enferma con ansiedad y encima aguantando a este demonio. Está fuerte el asunto.
Y yo me indigné mucho y me paré y le dije, como que tú eres quien está perturbando a mi esposa. En el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que te vayas de este lugar. Los ángeles de Dios te sacan en este momento. Padre Celestial, manda a tus ángeles que echen este espíritu inmundo fuera. Y en el nombre de Jesús te prohíbo que regreses a este lugar. Te vas en el nombre de Jesús. Salió un aire. Nunca más regresó. Al siguiente día mi esposa, pues yo ya me vine durmiendo como a las 5:30 de la mañana. Me quedé bien dormido, como a las 8:30 desperté, porque había velado toda la noche. Y yo toqué a ver si estaba mi esposa y estaba en la cama, estaba vacía. Dije, hijo, le habrá venido el Señor y me habré quedado. ¿Dónde está mi esposa si ella ya no se levantaba? Oí ruidos abajo y fue lo que me despertó. Mi esposa estaba haciendo el desayuno. Estaba completamente sana. Ese espíritu la estaba atormentando, la estaba afligiendo. Pero como padres de familia tenemos que nosotros velar y no dejar minar nuestra casa, no dejar que nuestra familia ande a la deriva, que el diablo la esté zarandeando. Es responsabilidad de nosotros como padres de familia velar para que nuestra casa esté bien. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Es mi privilegio y responsabilidad como varón a que mi hogar y mi casa esté bien, que no falte nada, que estén los juegos, que esté la despensa, que haya alimento, que haya bendición espiritual, que pueda guiar a mi familia en los principios y los valores de Dios. Yo mismo tengo que dar el ejemplo con venir a la iglesia, traer a mis hijos, traer a mi familia, porque esto es lo que Dios ha establecido en la Biblia. No dice la Biblia, si la madre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, ciertamente velaría y no dejaría minar su casa. No dice así la Biblia. Dice, si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, ciertamente velaría y no dejaría minar su casa. Y yo sé que aquí hay mujeres que de repente dicen, híjole, yo cuánto quisiera que mi varón estuviera aquí. Yo quiero decirte, sigue orando, sigue creyendo al Señor de que Dios lo va a traer. La Biblia dice que tienes que ganar a tu marido no con palabras, sino con el ejemplo, con una conducta casta y respetuosa. Tienes que ganar a tu marido, que él vea las buenas obras de Dios en tu vida, que él vea de que verdaderamente Dios está en ti, que Dios ha hecho un cambio en tu vida, y entonces Dios en su tiempo, en su momento, va a tocar el corazón de ese varón y lo traerá rendido a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es promesa del Señor para tu vida. Aleluya. Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso incluye a tu marido, eso incluye a tus hijos. Es promesa de Dios. Él no falla, Él lo hará, Él lo va a hacer en el momento que nosotros menos lo estemos esperando. Una de las cosas muy importantes es que como hombres, como padres, como sacerdotes de nuestra casa, tenemos que tener de vista que estamos preparando a nuestra familia para encontrarnos en la eternidad con Cristo. ¿Estamos escuchando? Estamos preparando a nuestra familia para la segunda venida de Cristo. Porque Cristo viene, y mira cómo dice la Biblia: mas será como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos.
será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabes tú de que Noé le predicó 120 años a su generación? Que al tiempo vivían más, eran los antediluvianos. Algunos vivían hasta casi 1000 años, 900 y algo vivió Matusalén, está registrado en la Biblia. Porque las condiciones meteorológicas de la tierra eran diferentes. No había lluvia, no había contaminación, la gente vivía más. Sino que de la tierra se salía un vapor de agua. Pero fíjate, Noé condenó al mundo entero, pero salvó a su familia. Esa debe de ser tu perspectiva. Josué le dijo al pueblo de Israel cuando iban a heredar la tierra prometida: si ustedes quieren, le dijo, vayan y adoren a los dioses que están al otro lado del río, vayan y sean paganos si quieren, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor nuestro Dios. Mi casa y yo vamos a servir al Señor nuestro Dios. Mi casa y yo estamos esperando la segunda venida de Cristo. Cuando dicen amén. Cuando vemos la vida de Noé en el 2:5 de segunda de Pedro, dice: y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, porque era pregonero de justicia, era predicador de justicia, a él juntamente con otras 7 personas. ¿Quiénes creen que eran esas 7 personas? Era su esposa, sus 3 hijos, y hasta la nuera iba ahí, ¿verdad? Que querer la nuera, ¿verdad? Noé las quería mucho, mira, la metió en el barco. Y las nueras deben de querer a la suegra, ¿verdad? Imagínate, les tocó estar como casi un año metidos en el barco, conviviendo con la suegra, pues tenían que llevarse bien, ¿verdad? Noé salvó a su familia. Aunque la gente alrededor no quisieron creer ni quisieron entender, hasta que ya estaban con el agua al cuello. ¡Ay, Noé, ábrenos, soy el carnicero! Y la mano de Dios había cerrado la puerta del barco. ¿Cómo crees que Dios puede abrir Noé? Cuando Dios cierra algo, no hay quien lo pueda abrir. Pero cuando Dios abre algo, no hay quien lo pueda cerrar. ¿Cuántos dicen amén? Denle gloria al Señor nuestro Dios. Aleluya. Esas señoras que se pasan pintando como las uñas. ¡Ay, Noé, ábreme, Noé! Las chillonas, ¿verdad? Mis uñas, Noé, se les van a ensuciar. Y era el lloro y el crujir de dientes porque no quisieron entender. ¿Sabes por qué se perdió la generación de Noé? Aquí lo dice la Biblia. Dice la Escritura: si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El libro de Mateo dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban, se daban el casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Saben hasta cuándo entendieron? Hasta que ya tenían el agua sobre el cuello. ¿Cuál es el problema de nuestras generaciones? Que la gente no está entendiendo. Creen que es broma que la segunda venida de Cristo a saber si va a ocurrir. Creen que es broma esto de la salvación. Pero cuando Cristo venga y comience a traer los juicios sobre este mundo y venga a castigar las naciones con vara de hierro y venga a establecer un reino de 1000 años, y cuando la gente esté fuera y esté en las tinieblas, dice la Biblia que ahí se ve el lloro y el crujir de dientes. Tú y yo tenemos que entender ahora que es la eternidad lo que está en juego. No es cualquier cosa. Es la eternidad, es la vida
el amor de Dios, aquí vivimos 80 años, los más robustos. Ya después de los 80 dice que solo es dolores y aflicción de espíritu. Pero lo que está en juego es nuestra eternidad. ¿En dónde vamos a pasar la eternidad? En la presencia de nuestro Dios. Ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, pero cuando entendieron ya era demasiado tarde. Como padres de familia, al igual que Noé, nuestra prioridad es salvar nuestra familia, es salvar que mis hijos sean salvos, que mi cónyuge sea salvo, que mi familia verdaderamente conozca al Señor nuestro Dios. Voy a predicarles a los demás, voy a hablarles a las demás personas, pero la prioridad número 1 la tiene mi familia. ¿Vamos aquí, iglesia? ¿Ven? La Biblia también nos pone de ejemplo a Lot, y no solo a Noé, que predicó durante 120 años. Dice en 2 de Pedro 2:6: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. ¿Sabes qué hay ahí en ese desierto donde estaba Sodoma y Gomorra? ¿No más hay? Cenizas, después de ser ciudades esplendorosas. Y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, quien estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Sabes a quién salvó Lot? Lot nomás salvó a sus hijas. La señora se quedó convertida en una estatua de sal. ¿Y quieren saber por qué se convirtió en una estatua de sal? Porque los ángeles le dijeron: míralo, va a venir juicio sobre Sodoma y Gomorra, va a llover fuego. Corre, escóndete, no miren hacia atrás, no miren para atrás. Pero la señora dijo: ay, se me quedaron las joyas, el labial que me había traído de Francia, mi perfume francés, mis tacones, ¿verdad?, con la que me sentía, pero una reina, mis vestidos. No, tú tienes la culpa, Lot. Mi vestido, mi closet, mi casa, Lot, mi casa, y los cuadros que tenía en la casa. Era una mujer mundana que tenía puesto su corazón en las cosas de este mundo. Y ella no obedeció a Dios, del que le dijo: no tienes que mirar hacia atrás. Y volvió a ver qué le estaba pasando a su casa. Y cuando miró hacia atrás, ¿qué le sucedió? Se quedó convertido en una estatua de sal, porque su corazón sanó su vida, porque su corazón estaba en las cosas de este mundo y no en Dios. Tengamos cuidado, porque todo lo que nosotros tenemos aquí se va a quedar. Todo se va a terminar. No te enamores tanto de las cosas de este mundo. La Biblia dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Está hablando de amarlo, de un amor desmedido, de un apego extraordinario. Hay gente que no deja subir a nadie en su carro. Ay, porque me lo van a ensuciar. Yo tenía un maestro que no permitía que nadie se le subiera en su carro cuando era estudiante de magisterio. Porque era un Lamborghini, no sé qué. Y yo dije: pues va a convertir en chatarra tarde o temprano. ¿Cuál es la cosa? Hay gente que tiene su corazón muy metido y apegado a esta vida. Así era la mujer de Lot. Mis anillos, mis cuadros, ay, mi sala, mi casa.
Cuidado, ¿verdad? Porque por esas cosas miró hacia atrás y se convirtió en ¿qué? En una estatua de sal. Se saló su vida. Porque tú y yo no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos para alcanzar vida eterna. Y la vida está en su Hijo Jesucristo. Aleluya. Dele gloria al Señor nuestro Dios. Dele alabanza, porque Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Qué triste haber sido para Lot, ¿verdad? Que ya su señora hizo de convertir en estatua de sal. Imagínate ir a abrazar una estatua de sal. Por amar las cosas de este mundo, la vanidad de la vida, por amar más al mundo. Una persona mundana es alguien que tiene un apego a este mundo de una manera tremenda. Dios muchas veces nos puede probar a ver qué tanto lo amamos a Él. A mí me probó, me dijo: deja tu casa, tus parientes. Yo tenía mi casa ya hecha 2 años y medio, la disfruté nomás. Y me costó mucho hacerlo. En medio de un bosque, un lugar preciosísimo. Y me dijo: vete a predicar a México. Y ahí te prueba a ver si amas más tu casa, tus comodidades, tus bienes, o lo amas realmente a Él. Es que predicar el Evangelio no es fácil. A Noé le dijo que construyera un barco como si lo construyera del tamaño del estadio Corregidora, más o menos así era de grande el barco. Pero como si lo construyera allá en el centro, imagínate, o en el Corregidora, y la gente se burlaba: Noé, ¿qué vas a echar a andar el barco? Aquí no hay agua, no estás loco, ¿eh? ¿Cómo que lo vas a echar a andar? Si aquí está seco, que ni llueve. Pero dice que llegó el día en que Dios abrió las cataratas del gran abismo e inundó la tierra y echó a flotar el barco. Y Noé condenó al mundo antiguo. Pero imagínate el costo que tenía ese barco, hacer un barco del estadio de la Corregidora. ¿Cuánto costaba? El trabajo que llevó, los recursos, el tiempo, la burla de la gente. Servir a Dios no es fácil. Es invertir vida, es invertir recursos, es invertir tu tiempo. ¿Tú crees que yo no estaba haciendo nada? Yo tenía mi trabajo, era profesionista, tenía mi negocio. Pero un día Dios me dijo: tienes que irte, y tienes que ir a México. Y yo entiendo a la mujer de Lot, porque duele cuando tú lo dejas todo. Cuando yo salí de mi casa y se quedaron a rentar mi casa los misioneros, Roberto y Cardión, los americanos, ahí vivieron. Yo dije: estos hermanos van a disfrutar de mi casa. Y se me salieron las lágrimas porque duele. Pero bueno, Señor, de algo mejor tendrás tú adelante. Yo voy a obedecer. Tú me llamaste a México, yo voy a ir. Pero obedecer a Dios no es fácil. Porque a veces nosotros con una cosita nada y andamos ahí chillando, cuando no has pagado verdaderamente un precio por servir a Cristo, por vivir para Él, por amarlo a Él. A Noé le costó los reproches, los insultos, la burla de la gente, le costó recursos, tiempo, dinero, le costó muchísimas cosas. A saber cuántos martillazos se dio en los dedos haciendo ese barco. A saber cuántas veces se cayó de las alturas. El que quiere hacer la obra de Dios le va a costar. Y Él no vemos que se ande quejando ni que ande lloriqueando por todo lo que tuvo que vivir al momento de hacerlo.
Regresando a Mateo 24, la Biblia dice en el verso 40: entonces estarán dos en el campo. ¿Qué se hace en el campo? Trabajando. El uno será tomado y el otro se va a quedar aquí a vivir el juicio de Dios, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y yo me he preguntado, Señor, y si vienes de verdad, ¿soy de los que vuelven o de los que me quedo? No tiene que hacerse la pregunta, porque esto es serio. Hay gente que va a volar para estar con Cristo y estar con Él por la eternidad, pero hay gente que se va a quedar aquí a aguantar la vara de hierro, a soportar los juicios de Dios. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No podemos vivir la vida, ¿verdad?, de decir, no, pues nomás como voy a ir a misa, voy a ir al culto nomás, y ya con eso cumplo. Tengo que vivir velando delante del Señor, porque yo no sé a qué hora habrá de venir el Señor. Verso 44: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué hacía la generación de Noé? Comían, bebían, se casaban. ¿Sabes cuánto duran las fiestas ahí en Medio Oriente? 8 días, una semana, comiendo y bebiendo y disfrutando. Y de repente el gritadero de la gente: ¡ay, un diluvio! Una inundación. Según los geólogos, en esa región se abrió el mar, un gran boquete, y el mar se extendió. Y luego Dios envió lluvia por 40 días y 40 noches, cuando no llovía, imagínate. Nosotros sobrevivimos al huracán Mitch en mi país. Fueron 8 días de lluvia, nomás día y noche. Las carreteras quedaron destrozadas, se abrieron, se hicieron ríos donde no había ríos, se llevó los boquetes de pavimento. Quedó incomunicado, el país retrocedió 40 años en su infraestructura, destrozado totalmente. La capital, recuerdo que estaba de referencia el Ministerio de Educación, que tenía 5 pisos el edificio, y el agua llegaba hasta el 5.º piso, imagínate. Toda la ciudad era un lago inundada. Los ríos se desbordaron, arrastraron casas, arrastraron enseres y fueron a tapar a un boquete, y empezó a subir el agua hasta 5 pisos de un edificio. Una destrucción horrible. La gente estaba consternada. Mi abuela me dijo: Dani, tenés que ir a ver la familia, porque todo estaba incomunicado, no funcionaban teléfonos, no había electricidad. Fue un desastre horrible el huracán Mitch. Y a mí me tocó ir transbordando, tenías que cruzar. Pusieron unos puentes de esos de vaivén para transitarnos a pie, y al otro lado agarraron un vehículo que te llevaba a otro lugar, y así ibas todo el día para poder llegar a donde estaba la familia. Y cuando llegué a Tegucigalpa era una laguna, la ciudad estaba inundada. La Biblia dice que el mundo antiguo fue destruido por agua, pero el mundo actual va a ser destruido por fuego. Va a llover fuego del cielo, las estrellas, los meteoros van a caer sobre la tierra, las potencias de los cielos van a ser conmovidas, y entonces veremos la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Cristo va a regresar cuando menos nosotros lo estemos
esperando. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis, a la hora en que menos lo estemos esperando. Él va a regresar y va a venir, y habrá juicios y señales sobre este mundo. Que ese día no nos sorprenda en tinieblas, en excesos. Que ese día no nos sorprenda, que verdaderamente nos encontremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero pedirle que se ponga en pie, por favor. Como padres tenemos una gran responsabilidad. Nuestra responsabilidad es guiar a nuestra familia a los pies de Cristo. La Biblia dice: fórzalos a entrar por la puerta estrecha. Fórzalos. Hay que forzarlos, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. Es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Fórzalos a entrar por la puerta estrecha. No dejes que tu familia haga lo que le dé la gana. Como padre de familia tienes la responsabilidad de poder forzarlos y decirle: no, aquí en este lugar somos cristianos y todos tenemos que ir a la iglesia. No, que yo voy a jugar Nintendo, que no sé qué. No. Aquí yo mando y aquí tú vas a hacer lo que yo diga. Mientras estás bajo mi techo, estás bajo mis reglas. No pierda esa autoridad. No la pierda. Usted es responsable de los que están bajo su techo, bajo su casa. ¿Vamos aquí? Amén. Sí. Amén. Señor, muchas gracias, Padre, porque tú vas a venir a la hora que menos te estamos esperando. Israel ya está en guerra. Hay misiles cayendo. Te rogamos misericordia y oramos por la paz de Jerusalén. Que tenga misericordia de ese pueblo, Señor. Que tenga misericordia de Medio Oriente, Dios. Las señales se están cumpliendo ante nuestros ojos y estamos esperando, Señor, tu venida. Que ese día no nos sorprenda en tinieblas, que ese día no nos sorprenda en excesos y glotonerías, que verdaderamente estemos esperando tu venida, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Bendice la vida de cada uno de los padres que nos encontramos aquí en este lugar, Señor. Que tu bendición sea sobre nuestras vidas. Danos la sabiduría para guiar a nuestros cónyuges y a nuestros hijos y a la familia extendida, hasta las nueras, los yernos, nietos, Señor, en los caminos de nuestro Dios. Que haya un legado para nuestras familias. Danos la sabiduría para poder guiarnos y danos, Señor, la fortaleza para ser ejemplo de vida cristiana en nuestra familia. Señor, muchas gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, y oramos, Dios, que si un día vienes, seamos de los que vamos a ser arrebatados, de los que vamos a ser llevados para estar contigo, Señor. Padre, muchas gracias te damos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. También démosle un fuerte aplauso a todos los padres de familia que están aquí. Les bendecimos en el nombre del Señor y queremos decirles como iglesia.